Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. En el parque principal de Circasia está el Museo del Cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica, los mejores productos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier. Un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. IDE Hogar. La restauración es un arte. En IDE Hogar es una realidad. Los muebles hacen parte del hogar. Nuestra empresa los protege y restaura. Piense en economía, en comodidad y belleza. Nosotros pensamos en medio ambiente y bienestar. IDE Hogar. Restauración y embellecimiento de muebles. Contacto 310-305-4471. Power Clean. Empresa comprometida con el medio ambiente y su presupuesto. Power Clean Car. Productos para el embellecimiento y protección de su vehículo y muebles. Lavado en seco y porcelanizador para la parte exterior. Lavado en seco de motor. Restaurador de partes. Lavado en seco para tapicería de tela y cuero. Brillantax. Contacto 310-305-4471. Red Empresarial Genvi, estrategia comercial que busca el desarrollo y fortalecimiento a través del encadenamiento empresarial integrado a una gran y novedosa plataforma comunicacional en radio, televisión y prensa. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Contacto 316-657-8466. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace, Alianza de Medios Virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Escucha, cada miércoles en Plus Más Radio tenemos un espacio para comprender qué son esas cosas que divagan en la oscuridad, qué hacen, por qué están aquí y cómo combatirlas. Un lugar donde nos informarán qué hacer en estos casos. Escúchenos cada miércoles de 8 a 9 de la noche por Plus Más Radio.com. Gritos del más allá. Gritos del más allá.
Un cordial saludo, queridos mortales. Nuevamente reunidos en este programa de Gritos del Más Allá. Lastimosamente, la semana pasada no pudimos llegar a su hogar. A esto a raíz de diferentes inconvenientes presentados por, temas que son ajenos a esta casa radial y al programa como tal. Pero aún así, estamos aquí, el día de hoy, siendo 22 de noviembre a las 8:02 hora Colombia, para traerles la mejor información y también los mejores consejos, historias, relatos y lugares que, para ser exactos, ese es el tema del día de hoy. Estamos hablando de lugares del más allá, lugares que por sus relatos, por sus historias, por todo aquello que comentan, poco a poco nos damos cuenta de que tienen algo en especial, algo que para muchos es muy poco bonito. Es así como le damos la bienvenida a nuestros compañeros de mesa de trabajo. Un cordial saludo al señor Alex Parra, igualmente a Hugo Ernesto Arias. Y también saludamos a las casas que nos ayudan con la transmisión y que además de eso nos apoyan con este proyecto. Es así como le damos un saludo muy especial a las diferentes casas. Pero antes, un poquito más de este sonido, de esta cortina que tenemos para que ustedes vayan impregnándose de esta aura de temor. Y es así como les damos la bienvenida y agradecemos a todas las casas radiales que nos acompañan y que transmiten esta señal. Estamos hablando de Latina Estéreo 98.1 FM en Armenia, Quindío. Igualmente a las emisoras radiales internacionales plusmasradio.com, casa madre de este programa, e igualmente a Fusión Radio, que la pueden encontrar como fusionradio.carrd.co, e igualmente Sirius Radio con la misma extensión. Le damos una bienvenida a todos ustedes. Pónganse cómodos, porque el día de hoy estaremos yendo y conociendo lugares inquietantes y que además de eso guardan secretos que para muchos generan muchos malos recuerdos. Es así como le doy la bienvenida a mi compañero Alex Parra. Bueno, muy buenas noches a todos, espero que estén conectados con Gritos del Más Allá. Una entrega más y como decía Alejandro, sí, teníamos una condición con un problema ajeno a la emisora y por eso hace 8 días no pudimos realizar y posponer este programa porque hace 8 días le pertenecía ese espacio a los lugares del más allá. Y pues ahí se nota también esa condición, esa conexión de estos lugares que intrínsecamente también aparecen de una forma u otra o saltan en un paralelismo y nos afectan de cierta manera estas energías. Y parece que hace 8 días estaba alborotada todas unas condiciones, unas circunstancias en las situaciones para que no se pudiera llevar a cabo. Pero aquí estamos en una entrega más de Gritos del Más Allá a través de las diferentes emisoras, como lo nombraba Alejandro hace un rato, y agradecerles a todos ustedes también a través de los diferentes medios, los diferentes lugares en el Facebook Live, los diferentes lugares a través de nuestras páginas en internet y demás. Y pues así arrancamos una noche con otro espacio más de esta temporada de Gritos del Más Allá. Claro que sí, Alex, y también le damos la bienvenida muy especial a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando en este momento. Y así es, otra vez Gritos del Más Allá, esta vez con un tema muy central y muy neutral, porque le estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con todo tipo de lugares, no importa que sea. Estamos hablando de mucho espacio terrenal y mucho espacio donde siempre se va a encontrar el misterio, no importa de dónde sea. Y así es, acá vamos a seguir y dar más información a nuestra querida audiencia. Claro que sí, Hugo. Y es que para nadie es un secreto que
que todos los lugares albergan y además de eso tienen algo en común. Hay sitios que sin duda su historia, su mismo inicio, su misma creación, tienen detalles espeluznantes. Y es que no es por generar miedo, sino que conocemos que el humano es una especie que, para decirlo sin tapujos, no le importa matar para construir y hacer lo que para ellos es evolucionar. Sin duda, la brutalidad humana nos ha llevado a muchos caminos sin salida. Entre estos, destruir zonas verdes, zonas naturales, con importancias muy altas, pero todo con el pro de hacer esto. Construcciones de cemento, que además de eso no crean nada productivo a la naturaleza, sino que la desplazan. Y es que muchos de los lugares que traemos el día de hoy tienen que ver con esto. La misma destrucción de la naturaleza y la invasión del humano genera que se desplacen ciertas criaturas, ciertos seres, y que también muchos de ellos aparezcan y sea mucho más palpable una realidad que se podría decir paranormal, con seres que lo único que buscan es proteger sectores específicos. Hay que entender algo y tenerlo muy claro. Cuando la humanidad empieza a destruir solo para conseguir un bien individual, para conseguir un bien que no va a generar mayor o va a tener una importancia máxima pensando en todo el ecosistema, es crucial entender que no va a salir muy bien. Por ende, encontramos lugares que, a pesar de que la ingeniería sea de los mejores ingenieros, de que a pesar de que la construcción sea con los mejores materiales, hay cosas que simplemente el humano no puede detener. El paso del tiempo, los seres, las criaturas, también los guardianes, están ahí defendiendo cada uno de los sitios y evitando que el humano, en cierto modo, destruya lo que en realidad es su verdadero hogar, para construir lugares en los cuales no sienten, lugares los cuales no escuchan, lugares los cuales no construyen una unidad, una familia, y que mucho menos protege a aquel que lo reside. Es así como el día de hoy iniciamos esta tarde ya noche para algunos, para otros tarde, con el tema de los lugares del más allá. Hablando de esos lugares, en Colombia tenemos varios para tomar en cuenta. Tenemos lugares muy importantes en los cuales no solamente encontramos sucesos paranormales, sino que también encontramos fenómenos ufológicos. Estamos hablando de la Peña de Huayca, un lugar que sin duda tiene una importancia muy interesante a la hora de hablar de fenómenos paranormales, de conexiones. Además de eso, también de relatos que vienen de voz a voz y que han sido pasados de generación en generación. Tenemos otro lugar del más allá que para todos ya es conocido y para nadie es un secreto, que alberga muchas cosas interesantes, y estamos hablando ni más ni menos que de este lugar, el Salto del Tequendama, uno de los lugares que a raíz de esto hemos tratado ya en varias ocasiones, pero también tenemos lugares tan emblemáticos como el Putas de Guadas, que es un lugar que también tiene sus connotaciones, tiene su importancia, pero no solamente nos limitamos a estos. Tenemos infinidad de lugares de los cuales ya hemos tocado, muchos de ellos, como la Peña de Huayca. Hemos hablado también del Salto de Tequendama, de esta parte que queda cerca a nosotros, Peñas Blancas, que es un lugar que también tiene sus relevancias. Igualmente hemos hablado de Estrella de Oro, de Estrella de Agua, que son lugares que acá, en donde estamos, tienen su importancia. También lo hablábamos con las vías del ferrocarril. Igualmente hemos hablado
de la posada alemana, que si bien actualmente no tiene tantas cosas, que si bien actualmente es solamente un lugar deshabitado, sus historias permanecen. Y es que en cada lugar de este todavía se ocultan varios secretos. Además de eso, tenemos lugares tan importantes como vías principales. Estamos hablando de Boquía, vía Salento, también la vía a Finlandia, a Pijao y a Génova. Que en Génova sin duda es un lugar muy grande donde aún se encuentran muchísimas historias y fenómenos tan palpables que sin duda alguno de ustedes que vaya podría siquiera encontrarse con algo diferente. Pero ya hemos hablado de algunos de ellos, así que démosle la palabra a nuestro compañero Hugo Ernesto, que nos comente un poco más sobre estos lugares que son sin duda del más allá. Hay un lugar en específico que es siendo por la autopista del Café. ¿Ustedes conocen la parte de Tres Cruces? Sí. En esa parte de Tres Cruces justamente hay mucha actividad, y es más que todo en la noche, donde dicen que ha estado mucho como viéndose muchas personas como si estuvieran caminando entre la carretera. Pero digo que lo más curioso de ese sector, de que justamente no es un camino como tal, son dos puentes separados. Es la misma vía, pero son dos puentes separados. De pronto hay mucha gente que está diciendo, bueno, pero es que Tres Cruces es más adelante o más atrás, pero es que hay una parte específica que ellos dicen que es antes o después de eso, del puente, y justamente está acá los dos puentes separados, y abajo es solamente una quebrada. Y dice la gente que ahí ven gente, personas ahí caminando así de lado a lado como si estuviera haciendo una peatonal. Y mi pregunta es, ¿por qué gente caminando hacia esa parte? Porque hay gente caminando de lado a lado. Es más, muchos de los que han pasado esa hora en el transcurso de la noche, cuando es entre más tarde, dicen que ahí los ven arriando como si estuviera pasando como en la época colonial, como si estuvieran arriando con mulas y todo. Imagínense. Y el sonido aún está impregnado. Exacto. Es un sonido que los relatos dicen que en ciertas noches se escuchan los cascos pasar. Imagínense, o sea, usted está, subamos más que todo un mulero, un camionero que a veces decide descansar un rato, y subamos él estar ahí quieto descansando y él justamente escuchar un sonido como de ese así sonido como si estuviera diciendo por ahí va pasando un caballo, y usted justamente decir, acá no hay nada. Y son relatos que solamente me han comentado compañeros, o más bien hemos dicho amigos de unos amigos míos que se han pasado por ahí de noche. Es más, hay otro sector que justamente es hasta incluso curioso, que es en la parte de la Candelaria de Bogotá. Un popular barrio que es justamente Bogotá, que hasta incluso mucha gente lo comenta, pero ahí dicen que justamente se ve cosas como diciendo el padre sin cabeza, dicen que a veces ven la monja, o la pola, mejor dicho, ven por ahí, dice que es que por acá la loca Margarita, que esa es la más conocida. La loca Margarita es, mejor dicho, una señora que vivía ahí normalmente, pero dicen que la señora se tira hacia todo el mundo, o sea, el espectro de la señora. Y también se encuentra una forma de la Llorona, pero esto se llama la novia plantada. Se dice que es una muchacha que está ahí mucho esperando al que le prometió que se iba a casar. Y es un lugar específico en el cual ocurre, y por eso están aquí en los lugares del más allá. Y es que es importante entender algo, y a la audiencia que nos escucha, muchos de estos lugares están ligados a una historia trágica, o incluso algunos de ellos tienen unas historias de inicio muy brutales. Estamos hablando de asesinos, asesinatos, muchos de ellos suicidios también, muchos de ellos pactos, pero que a la hora de entrar a mirar muy bien la historia, un pacto no queda ahí, pero igualmente se respeta la tradición de voz a voz. Si alguien dice que fue un pacto y a raíz de eso se creó toda la historia, pues hay que respetar obviamente el inicio de la misma. No podemos tapar con que, bueno, igualmente lo que se busca es informar, pero también entre esta información se da a ustedes a conocer la historia general, o como realmente la conocen en estos lugares, para que ustedes tengan todo el panorama de estas historias. Pueblo, ¿quién de ustedes dos ha ido a Cali? Arles ha ido de pronto a Cali, o Alejo ha ido a Cali. Claro. ¿Usted conoce un sitio donde le dicen el 7 de agosto? No.
No, 7 de agosto no. Bueno, conozco el teatro, que de hecho ahí los señores de ellos están aquí, hicieron alguna vez también su acercamiento con el teatro en Cali. Pues acá hay justamente un sector donde dice que el lugar exacto de una tragedia del pasado 7 de agosto de 1956 es más conocido como las almas en pena del 7 de agosto. O sea, en pocas palabras, almas inocentes que tuvieron una tragedia en esa fecha. En el lugar exacto de la tragedia se dice que es en la carrera 1 a 8, o sea, de la carrera 1 hasta la 8, entre calles 25 y 26. Es común que reporten hechos paranormales en ese sitio o sombras que cruzan las calles con gritos desgarradores y de auxilio y con llantos y desconsolados y con voces, ya que se ha escuchado o se ha visto manifestaciones que creen que se trata de las víctimas de esa tragedia de aquella noche en la que el cielo del Cali se puso rojo por cuenta de una monumental explosión. Se cree que son las almas en pena que quedaron de esas personas que a través de la muerte tomó como sorpresa de un momento a otro que fueron arrebatadas en este plano físico sin tener el tiempo para prepararse espiritualmente para ello. O sea, son almas que se quedaron a través de una tragedia que todavía pues no se sabe si encontraron los culpables o qué fue lo que pasó, pero las almas siguen ahí todavía ahí en el sitio. Y son ruinas porque es que acá pues estoy viendo aquí una foto y hasta incluso he visto a veces cuando comentan esto por otras personas, pero es que justamente lo más interesante es porque se quedaron acá. Y es que tiene razón este documento que acabo de leerles, porque es que es como decir, mire, no, está la gente durmiendo. O sea, y el sueño, como usted lo ha dicho, Alejo, es el momento donde uno descansa. Me parece que también le comentaba Arles, que el sueño es donde uno está descansando. Claro, y renovando todas estas energías que sin duda con el pasar del día se van desgastando. Nosotros somos personas cíclicas. Digamos que vivir, voy a dar un concepto que pues, tengo, vivir es como el castigo que tiene Sísifo. Cada día subimos la piedra y al otro día vuelve y cae, o al revés, cuando dormimos cae la piedra y cuando arranca el día empezamos otra vez a subirla. Sin duda estamos en una paradoja en la cual todos los días pues no se vive lo mismo, obviamente, pero tenemos el mismo ciclo. Un mismo ciclo en el cual tenemos horas pico, horas en las cuales no estamos mal, no estamos bien, horas en las cuales no estamos mal, pero siempre llegamos a lo mismo. Hay que dormir. Si usted no duerme, se va a desgastar. Si usted no duerme, no va a tener actitud, no va a tener buen genio, y empezamos a ver cómo empieza todo a deteriorarse. Sin duda el sueño es algo de lo más importante que tenemos, y entre todas estas cosas encontramos ese punto central, ¿no? Hablando del tema paranormal y el tema energético. Pero a esta hora también le damos un saludito muy especial a todos aquellos que se conectan a través de nuestro Facebook, y es que le damos un saludo a Marcelo Fernández. Nos dice: buenas noches, amigos míos, desde Monte Grande BS, Argentina, escuchando y haciéndole aguante. Igualmente le damos un saludo a Adriana Mazaeda. Nos dice: buenas noches, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, haciendo el aguante. También le damos un saludito muy especial a Sergio Cruz. Nos dice: saludos desde los valles Calchaquíes, Tucumán, Argentina. Muy buenas noches. Igualmente a Lucenit Soler Muñoz, que hasta ahora también nos envía un saludito. Sin duda, a todos ellos un cordial saludo. Esperamos que se encuentren muy bien y que estén disfrutando de esta entrega. Además de eso, Hugo, los lugares que tenemos del día de hoy más allá, lugares del más allá, hacen parte también de toda esta cultura que se ha generado a raíz de este, digamos de alguna manera sencilla, movimiento paranormal. Hay mucha gente que sin duda ha generado un comercio a raíz de esto, y muchos de estos lugares han sido estigmatizados por eso mismo, ¿no? Por la búsqueda del dinero. Y es que ya lo escuchábamos en la entrega pasada de Hospitales del Más Allá, un hospital que tenía una historia brutal de gente en un manicomio, posesiones, doctores que mataban, y al final de cuentas no lo fue. Fue un lugar que iban a inaugurar como un sitio turístico paranormal con una historia que pues nace a raíz de todo el chisme, por decirlo de alguna manera, o de todos los rumores, una palabra más específica, que se generaron a raíz del porqué un cierre de esta clínica, de este hospital mental, y que sin duda las personas que
vieron la oportunidad, dijeron, no, eso fue que hay fantasmas, estuvieron ahí posesiones, experimentando, y a lo último lo que querían hacer con ese hospital era un sitio turístico paranormal, obviamente, y gracias a muchos normas que hay en el país, esto no se pudo dar y se hizo la demolición del hospital. Pero es que cuando nos ponemos a ver esto, muchos de los lugares que tenemos en Colombia, como el Salto del Tequendama, es un lugar que, bueno, en sus principios tiene sus historias paranormales, tiene sus relatos, pero que ahorita se volvió un lugar turístico. Sí, es más ya que todo turístico, ya está mucha gente, pues Mauricio ya va con guías, ya ahorita van con guías, en especial antes de, por ejemplo, ahorita van al pueblo que está por allá más abajo, que es San Antonio de Tequendama. Llegan a San Antonio, de ahí dice, bueno, que vamos a hacer turistear, entonces vámonos por acá, les voy a enseñar acá, aunque el pueblo literalmente está después pasando la cascada. Pasando la cascada. O sea, pues no es que esté criticando hacia la gente que quiera ir o sea, que esté diciendo que está mal gastando plata ahí, no. Es que lo interesante es justamente el guía, es que les explica, llegan hasta cierta parte. O sea, bajando, eso sí, con guías recomendados y hasta con su equipo. Porque es de lógica que usted no se va a ir con lo que aparenta ahí es que es que soy guía turístico y acá bajamos y después le toca que ir a llamar a los bomberos para que lo rescaten a uno abajo, porque eso no va a ser uno tampoco. O sea, si usted va a ir a un sitio, si nosotros fuéramos, o sea, lo que más uno espera como turista, o sea, más que todo, por ejemplo, si nosotros fuéramos a Peñas Blancas, otro ejemplo, sí, la gracia es mucho que nos muestren la cultura, o sea, que gente nos estén velando por nuestra seguridad. Y además, por hecho, nosotros estar contando con la seguridad espiritual. Eso es lo que yo digo yo. Porque el Salto de Tequendama es un sitio para, como mucha gente lo dice, hasta mucha gente paranormal lo ha ido allá a documentar, hasta con videos han entrado a lo que ahorita es un restaurante y ya, bueno, más que todo como restaurante y museo. Sí. Ahorita es, mejor dicho, ya antes de que lo hicieran, o sea, bautizaran eso, mucha gente se metía ahí. Lo único que tenía que hacer era conseguir el permiso. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a la posada alemana, tendríamos que hablar acá con la gobernación, que nos dieran un permiso y uno de pronto como que medio pagar algo para que nos dejen entrar. De resto no nos van a dejar ahí entrar como si fuera gratis. Eso es lo que nos tocaría que hacer justamente para un sitio acá. O sea, hablando aquí, comparando qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, con ese sitio tan paranormal a una parte que está acá tan cerquita. Y es que sin duda hay muchos de estos lugares, y hablando también, tomando como ejemplo el del Salto de Tequendama, que se creó este lugar turístico donde la gente va y se hospeda, tenemos lugares no solamente en Colombia así, sino que también en otros lugares. Estamos hablando del Banff Springs Hotel. Eso queda en Canadá, un lugar que sin duda tiene sus historias, sí, no se le niega a nadie, pero que es un hotel, a final de cuentas es un hotel y sigue siendo un hotel, y se vuelve el morbo de la gente ir a quedarse a ver qué pasa. Nos recuerda mucho la película 1408, que es tomada de estas historias de Stephen King, en el cual un señor que se encargaba de desmentir hechos paranormales o lugares paranormales, es la palabra más específica, alquila la habitación 1408 en un edificio. Y bueno, la 1408 era una habitación que tenía mucha documentación de gente que había muerto por causas, algunas no tan naturales, otras naturales y otras por una palabra que no podemos decir acá, pero inicia en su y termina en dio. Y hace parte de toda esta configuración que se encuentra con los lugares paranormales o lugares del más allá. Muchos de ellos tienen su inicio, un inicio muy marcado, pero que con el tiempo se ha llegado a transdiversar un poco. Antes de continuar con estas historias, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3.
Si no tienes remedio, tómate litro y medio. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Plusmasradio.com, más de todo. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. En vivo. Bueno, y continuamos en Gritos del Más Allá, como lo diría nuestra mascota. Gritos del Más Allá. Y el día de hoy estamos tomando como tema principal los lugares del más allá. Hace un momento, antes de ir a la pequeña pausa comercial, estamos hablando del Banff Springs Hotel. Este queda en Canadá y bueno, su historia es muy sencilla, la verdad. La gente que se hospeda ahí, o bueno, gente anteriormente que se hospedaba ahí, comentaba que al subir al ascensor se encontraba con un botones que les decía que a dónde quería ir. Automáticamente la persona pues decía, bueno, voy a tal piso, a tal otro. El botones lo llevaba, pero había algo muy específico. El botones siempre se despedía de una forma peculiar. Como para ser específicos, es como decirles a usted buenas noches y él le responda yo te espero o algo así, algo que llame la atención. La gente cuando escuchaba eso obviamente volteaba a mirar qué había ocurrido y oh sorpresa, el botones no estaba. Es un relato muy sencillo, la verdad, y cuando empezamos a ver este relato del Banff Springs Hotel nos damos cuenta de que todas las personas caen en lo mismo, ¿no? Nos dicen la misma historia, nos dicen ese mismo detalle, pero llega un punto en el cual empezamos a ver que es lo mismo. Ocurre lo mismo, relatan lo mismo. Hay gente que le agrega más, le quita más. Hay un relato de este hotel que es de una señora de 65 años. Nos dice que le pasó lo mismo, vio el botones, pero el botones no estaba ahí. El botones entró cuando ya se estaba cerrando la puerta, le dijo que a dónde quería ir, le dijo que al piso tal, subió al piso tal y cuando ya salió, de hecho, volteó a decirle gracias al botones y vio como el botones atravesaba la pared del ascensor. Son detalles que le van sumando a la historia y que sin duda empiezan a modificar tanto la misma con detalles tan pequeños que llega un punto en el cual no sabemos cuál es la realidad. Entramos en un punto en el que ya no se sabe si realmente esa fue la historia original o cuál fue. Cuando estamos hablando del Banff Spring, nos damos cuenta de que realmente los relatos iniciales no era de un botones que lo atendía usted en un ascensor, sino que se daban cuenta de que eran personas que deambulaban por los corredores y que al cruzar las esquinas desaparecían. Esa era la historia original. ¿Por qué nació lo del tema del botones? Le pregunto a los oyentes. Si usted va a un edificio, hay ascensor, ¿dónde es más fácil que le aparezca algo? En un ascensor, porque usted va a estar ahí, sí o sí tiene que pasar por el ascensor. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de que muchas de estas historias de hecho se modifican para poner un lugar en importancia. Si a usted le dicen que de vez en cuando pasan por un corredor y se desaparecen por una esquina, pues eso es muy normal. Uno, pues si lo ve, no le presta atención. Pero si le dicen que hay un botones que desaparece, pues obviamente la gente va a ir y sí o sí va a estar subiendo y bajando como
lo digo con todo respeto, como niños pequeños en el ascensor a ver en qué momento le aparecen botones. Actualmente hay muchos relatos de gente que ha ido y no le pasa absolutamente nada, cuando anteriormente ocurría técnicamente todos los días. Es ahí donde nos damos cuenta de que estos lugares sí tienen un inicio paranormal, un inicio inquietante, pero que sin duda la búsqueda de esta codicia del dinero, de tener público, hace que la historia se modifique en un punto en el que uno dice, bueno, esta historia que me están contando es como para que yo vaya y mire a ver si sí. Se vuelve algo más comercial, una publicidad comercial, que un relato real, a raíz de algún suceso, a raíz de algún hecho paranormal realmente que haya ocurrido en X o Y tiempo. Es ahí donde empezamos y nosotros les extendemos la invitación de que primero verifiquen, miren muy bien todo lo que ha pasado. Si ustedes les dicen vengan a la posada alemana que los van a asustar sí o sí, no. La posada alemana no asustan todos los días. La posada alemana no es todos los días ahí, no. La posada alemana es un lugar que tiene connotaciones un poco tétricas, pero no es un lugar en el que usted va a estar ahí, de una le van a jalar el pelo, de una le van a tocar un hombro, no. Es un lugar que sin duda tiene sus cosas, pero no es de siempre. Y es que el que le diga a usted que siempre ocurre algo en ese mismo lugar es complejo. Hay lugares que tienen esa importancia, pero si usted va a un hotel es un lugar que corre tanta energía, que hay tanta gente, que no todo se repite en el mismo lugar, a menos de que hayan unas connotaciones importantes. Pero que una alma deambule de un lugar a otro y que no sea específico en un lugar que esté deambulando, y no que se recorre todo el edificio, es algo que uno toca que empezar a mirar con lupa. Es como, subamos el caso de... ¿Usted se acuerda de los... Bueno, tenemos dos casos de guardia de seguridad. Sí. Justamente uno acá en el Quindío y uno allá en Bogotá, pero esta vez es en el Hotel Salto de Tequendama. Imagínense, el mismo nombre, pero se llama el Hotel de Tequendama. Pero en el hotel justamente se ve por cámaras de seguridad, se ve a un señor, justamente el guarda, ya haciendo así, está hablando así, normal. Y entonces, y él mismo le dice, el de las cámaras, colega, ¿usted con quién está hablando? Mano, es que usted acá indicando una señora que me está pidiendo a mí una desubicación. Mano, bueno, listo, hágale, termine la ubicación y ya le informo. Apenas, para no alarmar al compañero, imagínese. Para él le llama, bueno, dígame qué fue lo que pasó. Mano, es que usted por cámara estaba hablando solo. Imagínese que le digan así a uno, imagínese, muy inteligente la verdad el colega, para no asustar al compañero, y es mejor le digo de una forma como de, mejor quédate quieto. Y en otro quedó también registrado en cámara, que justamente eso hasta salió en Noticia Nacional, me acuerdo, que justamente el de acá de Armenia, me acuerdo cuando estaba en Bogotá, y el man, imagínese, él está en turno de noche, y que él, un momento u otro, se ve que está mucho quietico, empieza a escuchar como unos ruidos, al parecer eso dio declaración el guardia de seguridad esa noche, y se ve que lo empujan, pero de una forma tan brusca que él cae hacia rincón de la pared. Sí. Y se ve claramente. O sea, son cosas así que hasta de mucha gente, creo, me pareció ver, no sé qué grupo X, no sé cuál habrá sido, que hasta incluso él estaba pidiendo permiso para ponerse a investigar, y creo que eso le prohibieron, pero eso me di cuenta justamente por redes sociales. Imagínense cómo se generó un ejemplo tan sencillo, ese que fue acá en el Quindío, que hasta un grupo, no sabe cuál fue, no estoy discriminando a todos los que vayan a investigar, sí, sino que alguien como que intentó de pedir permiso tan reciente que prácticamente, o sea, a mí me dijeron, la señora está como loco, como diciendo así, o sea, intentaron como decir, sí, pero no sé qué pasó, pero el guarda ahorita está en tratamiento psicológico, pero como por privacidad, porque también hay que respetar al paciente, o sea, imagínense. Al paciente. Y sin duda son lugares, los edificios gubernamentales tienen esa importancia, ¿no? Son lugares que tienen connotaciones muy interesantes, y más entendiendo toda la gente que ha pasado por ahí. Pero además de esto, entre estos otros lugares del más allá, tenemos el Sa Darío en Italia, que de hecho es un palacio muy bonito, la verdad. Si alguno de ustedes lo quiere mirar, pues es un palacio entre comillas, ¿no? Lo que se consideraba palacio anteriormente. Uh-huh. Son un edificio, se podría decir en la actualidad, un edificio muy bonito. Y es que el Sadarío o Cadarío, que por el idioma creo que se lee Sadarío. El Sadarío como tal está ubicado en el Gran Canal de Venecia y se encuentra en uno de los palacios más conocidos de la ciudad, no solo por la belleza, sino que detrás de sus paredes reside una leyenda negra que ha sido corroborada
en muchos de estos tiempos y que han pasado, y además de eso porque pues la leyenda es muy específica y muy clara. Es que el Sadarío, además de eso, es un edificio del siglo XV que fue mandado a construir por el burgués Giovanni Darío, que además de eso pretendía ofrecérselo como regalo a su hija Marieta el día de su boda. Desde entonces, sobre esta casa pesa una maldición, según la cual sus dueños, o una de dos, se arruinan por completo o mueren a temprana edad y de una forma violenta. Además de eso, ya ha ocurrido esto en varias ocasiones, de que o se arruinan o se mueren de años muy cortos, y hace parte ya como de estas casas que tienen este relato, ¿no? Que si la compran, no vivan en ella. Es muy similar a todas estas historias que encontramos en Estados Unidos de casas que están muy baratas y que las venden y que tienen esa historia, pero dicen, pues si usted la va a comprar, arréndela y no la arriende por más de tiempo. Muy similar también a las casas en Japón, no recuerdo el nombre específico, no sé si Arles sepa el nombre específico, que alguien se suicidó o pasó algo y la venden a un precio supremamente bajo porque... Pero eso lo tienen que avisar cada vez que venden la casa. Sí. Aquí alguien se mató, aquí alguien se suicidó de una u otra forma. Y le bajan mucho el precio a la casa. Claro. Por esa connotación. Entonces digamos que hace parte de todas estas configuraciones que eran estas casas manchadas por X o Y motivo. Además de eso, pues hay que entender algo. Esta casa del Sadario o Sadarío en Italia, su historia es esa, ¿no? El padre la construyó para que la hija la tuviese en su boda, la construyó, él vivió ahí unos días, se fue de la casa y se arruinó. La hija se casó con alguien también de poder, estuvo ahí y la hija murió a temprana edad. Y así va el ciclo y el ciclo, que supuestamente se repite hasta la actualidad, aunque pues ya en la actualidad la gente la compra y hicieron absolutamente lo mismo que estamos hablando. Un lugar turístico. Este como tal me recuerda mucho a la película que ya le había comentado yo a mi compañero Arlex, Cacería en Venecia, una película que es relativamente nueva, donde tenemos a un detective, Leacudaro, no, creo que es así, que se llama ahí. Y bueno, que es en una casa, en la la cual hay una maldición de unos niños y la compraron, pero pues también a un precio muy bajo. Y hay un asesinato, ocurre un asesinato ahí, y queda una marca de unos niños, supuestamente unos niños que eran esclavizados en este lugar, y bueno, pasan ciertas cosas. Nos damos cuenta de que muchas de esas casas viejas, digamos que utilizan esa esencia de lo paranormal para poder venderlas. Si usted sabe que va a una casa y la casa estuvo endemoniada o tuvo algo, usted dice, yo la compro y la historia sí es muy fuerte, yo la pongo como lugar turístico. Yo no vivo ahí, la pongo como lugar turístico. Y al final de cuentas, la gente lo que hace es que genera más esta historia, la empieza a transdiversar para eso mismo. Hay lugares que sí tienen su importancia, estamos hablando del bosque Aokigahara, un lugar que completamente es del más allá, que tiene sus historias, tiene sus relatos, entre esos los mismos relatos del lugar como tal, que son los demonios, estos demonios japoneses es de Japón, sí, los demonios japoneses que están ahí y que habitan en ese sector a raíz de que han sido desplazados por ciertas cosas, y que además de eso, entendiendo que es un bosque que tiene sus connotaciones, no ha sido modificado, bueno, muchas cosas. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay muchos lugares que no son turísticos. De hecho, estamos hablando también de esta parte donde encontramos en Aguadas Caldas, donde encontramos el Putas de Aguadas, que ahí también es un lugar interesante y que no se recomienda a la gente que suba. No es un lugar turístico porque se le advierte a la gente que no lo haga. Aunque ahí entramos también en debate. Muchas veces cuando uno dice que no, la gente quiere hacerlo. Pero además de eso, digamos que de cierta manera encontramos documentos, encontramos advertencias, muchas cosas que no lo hacen como para vender. Porque ¿qué venden ahí? No venden nada. Buena pregunta. No es lo venden mismo... absolutamente nada. Pero sí están las advertencias, está todo esto, y evitan a toda costa de que la población entre a estos lugares para evitar que se pierdan, ¿no? Igualmente lo hablamos con el tema de las cuevas que se encuentran en Peñas Blancas, que ya muchos han hablado de ellas, y también la recomendación es no entrar. Igualmente de cuando se hicieron el descubrimiento de cosas muy importantes como las pirámides, bueno, muchas de estas cosas que se recomendaban no entrar porque habían ciertas, cosas místicas para algunos, para otros protecciones, muchas cosas, y que sí, son lugares turísticos, pero se prohíbe la entrada por el mismo peligro que es estar adentro.
Por ejemplo, ¿usted qué opina? Somos de una cárcel, además de que ya hemos hablado de una en particular en Colombia que es Gorgona. Gorgona. Pero esta vez le tengo el dato para nuestros oyentes de Argentina. Le dicen la cárcel del fin del mundo. Está ubicada en Ushuaia, Argentina, y actualmente se considera ya como un museo, en el cual se puede hacer un recorrido por salas, celdas y pasillos, y muchas de las celdas se conservan uniformes y fotografías reales de ese tiempo en los que estuvieron ahí como prisioneros. Además hay esculturas a escala real de los prisioneros emblemáticos de ese tiempo, como el Místico o el Petiso Orejón, un asesino de niños de esa época en Argentina. Ahí les comento un dato para nuestra querida audiencia de Argentina, no sé si bueno, ellos y habrán también a escuchado los eso. que nos escuchen desde Argentina, si quieren darnos un aporte de este lugar específico, si lo conocían, que yo creo que sí, si no lo conocían, pues también estaría bueno que nos lo permitan saber. Claro que sí. Bueno, yo por acá estaba esperando mi turno. Por acá les cuento la historia de la casa que hay al frente del Salto de Tequendama, ¿no? Como tal se llama el Castillo de Bochica. Y esa es la casa que se construyó entre el 1923 y 27 y era un lugar de lujo donde la élite colombiana hacía las fiestas y pues obviamente digamos que tiene mucha historia. Al lado de las cascadas más grandes de Colombia, el Salto del Tequendama, se encuentra una gran casa que un día fue protagonista de historias de leyenda y terror. Sin embargo, hoy en día buscan cambiar su imagen, posicionarla como un bien de interés cultural del país, y este lugar se encuentra ubicado en el municipio de Soacha, aproximadamente a 30 kilómetros del sureste de Bogotá. Para que lo tengan en cuenta, pues les cuento que María Victoria Blanco fue la que se puso en este tema para montar y ser la directora ejecutiva de algo que se llama ahora, en este tiempo, al 2024, Granja Ecológica del Porvenir. O sea, ya va a ser una granja. Entonces les cuento pues rápidamente. Eso es un imponente castillo, obviamente, en una obra de un arquitecto llamado Pablo de la Cruz, que fue construida entre los años 1923 y 1927. Este diseño se le atribuyó a Carlos Arturo Tapias y su decoración es una típica casa del castillo republicano, la cual tiene una gran influencia francesa. Esta gran edificación tiene aproximadamente 1.470 metros cuadrados y anteriormente era conocida como el castillo de Bochica. En 1928 el castillo de Bochica solía ser un punto estratégico para ver las cascadas, además de ser usada como estación de tren. Oiga, pues eso tiene una historia bien interesante. Entonces en aquel tiempo surgió una necesidad de hacer hospedaje y el presidente de la República, en ese entonces era el general Pedro Nelo Ospina, decidió emprender la construcción que abrió sus puertas al público en 1928. El lujoso castillo tenía 5 pisos, 10 habitaciones y unos cuantos baños compartidos. En ese entonces, ese lugar era el centro de fiestas y reuniones de la alta clase colombiana y al ser un lugar prestigioso, todos debían ir de traje y vestidos de gala. De ahí también se empiezan a decantar algunas historias sobre gente que cometió algunos actos contra su vida. Y bueno, pues para no nombrar la palabra como tal, y este comienzo de la historia, a mediados del siglo XX, el castillo tuvo que cerrar porque el Estado ordenó que se vendiera la estación del tren. Tiempo después, en 1940, se inauguró el embalse de Muña y la hidroeléctrica El Charquito. En paralelo, la población de Bogotá crecía cada vez más y al estar represadas las aguas del río de la ciudad, el cuerpo de agua se contaminó. A partir de ese momento, las personas vieron el Salto del Tequendama como un lugar para tener una muerte segura, no solo por su altura de 157 metros, sino por lo tóxico que eran sus aguas, y poco a poco este lugar fue tomado y fue tomando el nombre, tanto para tomar para quitarse la vida y para el nombre del Lago de los Muertos, según se ha venido contando en las historias. Y para ir cerrando, les cuento, este castillo era un monumento y también tuvo un momento de lujo que fue perdiendo su atractivo, y a mediados de los 80 la propiedad fue vendida y funcionó como restaurante hasta el año 2009, o sea que hace poquito fue restaurante y luego volvió a quedar abandonado. Dentro de las historias hay apariciones, hay gente vestida elegante con ropa de los 20, hay gente vestida elegante, mujeres, hay personas alrededor del espacio,
hay personas que se ven lanzarse desde sus puertas y sus azoteas, o sea que aquí uno va leyendo y va experimentando no solo los nervios de ver la historia, sino también algunas cosas. Y aunque las personas siguen yendo al castillo, lo hacían para cometer actos vandálicos o ritos espirituales, hasta en una ocasión fue incendiada poniéndola en riesgo de colapso. Y bueno, lo último que se vino a hacer ahorita es una iniciativa que le quieren cambiar la imagen a este espacio, pero este espacio viene cargado de historia, cargado de energía, cargado de muerte, cargado de muchas cosas que no necesariamente pudo haber sido ahí, sino el reflejo de lo que pasó en el Salto de Tequendama, porque igual ese espacio es netamente puede ser un espejo del lugar, y pues esto lo quieren cambiar para volverlo un bien de interés cultural del ámbito nacional. Es más, les cuento, quieren hacer como los puentes de cristal en China, quieren hacer esa parte para volverlo totalmente turístico, pero alejado de la parte paranormal. Sí, me acuerdo que había escuchado ese proyecto que lo iba, creo que a hacer el alcalde, hasta incluso el gobernador de esa parte de Cundinamarca, había escuchado eso, que iban a hacer ese puente. Sí. Pero ahí mismo creo que le hicieron como que un estudio, mismo le dijeron, no, ustedes están locos, no pueden hacer eso, porque es que primero que todo, justamente lo extremos como en la cascada, es así por borde de montañas, es algo así, dijeron, es muy inestable. Y además dijeron, para poder justamente generar soporte, tienen que ir algo acá clavado como si fueran, como va un puente de esos de viaducto, dijeron así. Sí, porque si quieren hacer, muy buena la idea y todo, pero necesitamos justamente mucho ingreso económico y por eso no se puede hacer ese puente. Eso fue lo que yo escuché por esos lados. Pero también el castillo de Bochica, pongan en cuenta el nombre de Bochica. Bochica es el mismo indígena, o más bien el que creó supuestamente, como dice la leyenda o el mito, del Salto de Tequendama. Y Bochica pues él hizo aparecer el Salto de Tequendama, porque es que ahí lo que se cree, porque si ustedes notan así como por forma, se dice que eso antes era una laguna y se puede ver así la forma. Se decía que ahí era la misma ciudad del Dorado, pero la ciudad del Dorado se cree que es justamente en Guatavita. O sea, ¿cómo va a ser dos puntos tan distintos donde mucha gente cree que hay teorías donde antes se hacía el Dorado? Pero la leyenda del Dorado es justamente lo más parte misteriosa. Hasta Guatavita mucha gente dice que han visto justamente un alma como de una mujer ahí hundiéndose hacia el fondo de la laguna. Imagínense. Entonces ahí tenemos parte de la historia de este castillo, que fue construido entre el 23 y el 28, y pues obviamente donde la gente de la alta alcurnia colombiana tuvo su momento. Y esto hace parte de esos lugares del más allá, porque mucha de esta gente pues ya murió, mucha de esta energía ya transmutó, pero hay otra que ha quedado impregnada en la casa, en los rincones, en los espacios exteriores, donde la gente ha llegado a hacerse el auto game over o ha querido quitarse la vida simplemente. Entonces esto también va impregnando los espacios, y estos espacios donde la gente se quita la vida, como por ejemplo el bosque en Japón, que lo hablaba ahorita Alejandro, son lugares que ya no son permitidos porque de hecho la misma energía es demasiado densa, y no es por el miedo, sino la energía de muerte que hay alrededor de esos lugares, que a pesar que pulula la vida, también está podríamos decir, en un equilibrio o en un desequilibrio perfecto con la muerte. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en estos lugares. Y muchos otros lugares que no alcanzamos porque la lista es bastante muy larga, sí. Pero digamos que ustedes pasaron también por Posada Alemana, pero hay otros espacios acá donde está la Curva de los Quemados, que es del municipio de entre Circasia y Montenegro. Entonces, ahí hay una energía que sí. ¿Y por qué se llama la Curva de los Quemados? Porque una avioneta cayó hace mucho tiempo ahí y se quemaron las personas. Y bueno, y ahí adicionalmente connotaciones también de la mafia. También mataban las personas, las tiraban allá, las quemaban y las tiraban en esa curva. O sea que son historias que en realidad están cargadas. De hecho, uno de los parceros que estuvo acá hablando con nosotros, que hace su contenido. Los Vázquez. Ajá. Ellos arrancaron en la Curva de los Quemados haciendo también su espacio. Entonces, si hay energía, si hay espacios, si hay lugares del más allá, y estos lugares a veces son explotados de una forma errática, de una forma, no sé, bastante económicamente fuerte, pero en realidad muchas veces ya no hay nada, porque yo creo que hasta las mismas energías se van
con la energía económica, con la energía de yo tener, de ser tan, no sé, como tan apegado a lo metálico. Yo creo que hasta esas otras energías también se van, prefieren irse o correrse del lugar o moverse, porque de verdad que ser así como tan llenos de avaricia, tan llenos de eso, también es otra energía que es muy pesada. Una energía puede desplazar a otra divinamente. Sí, señor. Y ya finalizando, tenemos las 8:52 de la noche, hora Colombia. Vamos con una pequeña, se podría decir, mención honorífica a estos lugares que ya los estaremos tratando en alguna otra de las ediciones de este programa. Y estamos hablando de la Penitenciaría Estatal del Este en Estados Unidos, fundada en el año 1829, donde maneja un sistema de aislamiento que realmente inició en Pensilvania, donde los reclusos eran aislados por completos en celdas oscuras, y esto llevándolos a muchos de ellos al borde de la locura y con ello pues a su muerte. Hay que entender que también la degeneración humana en tema mental y espiritual es una de las connotaciones más importantes a la hora de conocer sitios plagados o sitios que quedan contaminados con toda esta energía y que poco a poco empiezan a dañar, por decirlo de alguna manera, o a transdiversar estas energías naturales o nativas de aquellos sitios. Además de eso, también tenemos la referencia al Palacio de Vanguard en la India, un palacio muy interesante, la verdad, entre montañas, que además de eso se dice que fue maldito por el mago Singhia, que además de eso pues le rezó con una magia negra y lanzó un hechizo para que todos los habitantes del palacio murieran y sus espíritus quedaran presos en él sin tener la oportunidad de reencarnarse. Hay que entender que en la India el concepto de morir no es solo morir, también es reencarnar. Entonces digamos que cuando alguien genera que la persona no pueda reencarnar y que va a quedar incrustada en un palacio por el resto de la eternidad, genera que esa historia se propague con mucha más fuerza en estos lugares. No estamos dándolo como lugares sí o sí que ocurren y que son del más allá, pero son menciones honoríficas que a la fecha de hoy, 2024, 22 de noviembre, nos damos cuenta de que aún tienen sus historias y siguen siendo lugares importantes o referentes en este tema. Además de eso, también tenemos el pueblo de Ochate en España, que ocupa el puesto número 1 en cuanto a la actividad paranormal se refiere. Aparentemente, según España, lo tiene como uno de los lugares más fuertes en los cuales los sucesos paranormales están a la orden del día. Es un buffet de actividad paranormal según misma España. Otro de estos lugares es el Monte Cristo en Homestead, se dice, no sé cómo se dice el nombre específico, en Homestead, sí, debe ser así, en Australia. Ya ustedes lo encontrarán fácilmente como Montecristo, en donde también hay cosas importantes como la construcción de este edificio que fue en 1848 y que se dice que es un lugar referente en tema de Sui y que termina en Dios, o auto game over para muchas personas, de muertes trágicas, espeluznantes y también de desapariciones. El otro es Hellfire Club en Irlanda, que ya ustedes podrían conocer parte de eso en diferentes producciones, que es un antiguo pabellón que fue utilizado por Hellfire Club en los principios del año 19, donde ocurrieron también muchos sacrificios, misas negras, sacrificios de animales, misteriosos incendios, bueno, muchas cosas que al final concluye con que el club desapareció. No se le olvide nuestra querida tragedia más grande en Colombia, 1985, Armero, que ahí también hay un cóctel de mucha actividad paranormal para aquellos que son sensibles, porque tampoco es que sea actividad paranormal para todo el mundo, para grandes y chicos. Pero ¿no? Sin duda se puede sentir el dolor, claro, de todas las personas que murieron ahí. Hay que entender, para aquellos que no conozcan la historia, allá hubo algo muy importante para Colombia que se llevó muchísimas vidas y que eran vidas que se pudieron salvar, pero en su tiempo pues no se les prestó el debido cuidado. Es importante. Es más, ¿ustedes qué me dicen sobre si les cuento que hay un lugar que justamente está por el autódromo de Bogotá hacia el norte, haciendo para Tunja? Y es justamente un sitio que lleva construido casi 200 años. Es un lugar que tendremos que hablar en otra ocasión. Pero les comento, es importante. Le dicen el Castillo Marroquín y el tiene ya su misterio. Y entre castillo y castillo también les tengo el Castillo Mosham en Australia,
que también es uno de los lugares más interesantes. Esta es una fortaleza que tuvieron lugar los juicios de brujas de Salzburgo, y esto ocurrió entre 1675 y 1690. Muchos lugares quedan, el Aokigahara, igualmente quedan muchos lugares que ustedes pueden conocer, otros que no, pero que sin duda iremos trayendo poco a poco para que ustedes entiendan la realidad y conozcan estos lugares. También muchos de ellos con sus historias que han sido, digamos, transformadas según la conveniencia de los actuales dueños. Es importante saber sus inicios y cómo va la cosa ahora en 2024, y por esta tarde, noche, finalizamos la entrega. Como siempre, agradeciéndoles a nuestros compañeros, a las emisoras aliadas. Muchas gracias, Arlex, muchas gracias a nuestro compañero Hugo y a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, a Mitos y Leyendas del Valle, que también estuvo presente, y a todos aquellos que sin duda nos ayudan compartiendo, comentando y enviándonos sus mejores vibras, como el señor David Mercado, que por acá nos dice: buenas noches a todos, saludos desde Mendoza, Argentina. Y como lo dice nuestra mascota, que la oscuridad no invada tu hogar. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda